Muy bien, en esta ocasión les voy a hablar acerca de la regla de la cadena para derivadas. Regla de la cadena, introducción. Dice como se analizó en la sección 3.2, una sección anterior, la regla de potencias, que ya vimos anteriormente. De hecho, fue la primera regla que vimos para derivadas. Es esta. Para derivar alguna función, en este caso x, que esté elevado a una potencia real n, bueno, lo que se hace es bajas la potencia n como el coeficiente que multiplica a la x y a la potencia le restas una unidad. Esto es válido para todos los números reales que fungen como el exponente n, sean enteros o sean racionales. En esta sección veremos que una regla semejante se cumple para la derivada de una potencia de una función. Y es igual a g de x elevada a la n. Muy bien, regla de potencias para funciones. El siguiente es el patrón para derivar una potencia de una función g. Aquí tenemos que nuestra función que queremos derivar es x a la 5 más 1 y ese binomio está elevado a la cuarta. Queremos derivarlo con respecto de x, que es la variable independiente. Entonces, lo que hacemos es, el exponente se escribe como múltiplo o como el coeficiente. O sea, si el exponente era 4, lo bajamos y lo ponemos como el coeficiente. Hay que disminuir el exponente en 1. Hay que restarle 1. Si el exponente era 4, ahora la derivada va a tener exponente de 3. Le restamos 1 al 4. Y la derivada de la función entre paréntesis, o está multiplicando. La derivada de la función del x5 más 1 es 5x a la cuarta. La ponemos multiplicando. Estos 3 se están multiplicando. El 4 multiplica a la x a la 5 más 1 elevada al cubo. Y también está multiplicando al 5x a la cuarta. Hay 3 factores aquí. Ok. Para recalcar lo anterior, si la función diferenciable se denota por, aquí entre corchetes, resulta evidente que la derivada de la función elevada a la n va a ser el patrón, es siempre el mismo. Bajas la potencia n como coeficiente, que multiplica a la potencia, a la función. Y esa función va a estar elevada a la n menos 1, multiplicada por la derivada de la función. El análisis anterior sugiere el resultado que se plantea en el siguiente teorema. Teorema 3.5.1, regla de potencias para funciones. Si n es cualquier número real y u es igual a g de x, y u, que es igual a g de x, es diferenciable en x, entonces la derivada de g de x elevada a la n va a ser igual a n por g de x elevada a la n menos 1, que multiplica a la derivada de g de x. O en forma equivalente, derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1, multiplicada por la derivada de u con respecto de x. Bien, y vamos a pasar un par de ejemplos de estos de la teoría. Posteriormente yo voy a desarrollar otros ejemplos paso a paso en los videos. El ejemplo 1 de la teoría viene regla de potencias para funciones y que encontremos la derivada de esta función y. En este caso y es igual a 4x al cubo más 3x más 1 y todo eso está elevado a la 7. Entonces vamos a hacerlo con lo que recién hemos aprendido. Aquí está ya la derivada de y con respecto de x. Vamos a poner primero n, que es la potencia. Vamos a poner un 7 que multiplica a la función, a y. 4x al cubo más 3x más 1. Y esa función va a estar elevada a la n menos 1, es decir, al 6. Y vamos a calcular la derivada de la función. Y aquí ya lo tenemos. Aquí está representado o indicada la derivada, todavía no se realiza. Y ya en este siguiente paso ya está la derivada. Entonces la derivada nos quedaría, la derivada de la función y. Nos quedaría 7, que multiplica 4x al cubo más 3x más 1 elevado a la 6, multiplicado por 12x al cuadrado más 3. Y ahí estaría representada
nuestra derivada. Ejemplo 2. Regla de potencias para funciones. Para diferenciar y es igual a 1 entre x al cuadrado más 1, podríamos por supuesto usar la regla del cociente. No obstante, al volver a escribir la función como y es igual a x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1, también es posible usar la regla de las potencias para funciones, identificando que aquí nuestra n o nuestra potencia va a ser igual a menos 1. Ajá. Entonces no hay muchas veces un camino único para encontrar una derivada. Entre más reglas conozcas, entre más métodos para derivar conozcas, más versatilidad vas a poder tener. Puedes tomar un camino u otro. En este caso, en lugar de realizar la derivada como cociente, lo realizan como potencias. Entonces, la derivada de y con respecto de x va a ser igual, siguiendo la regla que nos dio el teorema. Va a ser, bajas la potencia como coeficiente, o sea, va a ser el menos 1, que multiplica a la función, en este caso la función es x al cuadrado más 1. Y a la potencia, que es menos 1, le restas 1, entonces te queda menos 2. Y lo multiplicas por la derivada del x al cuadrado más 1. Aquí solamente está representado, ya en el siguiente paso ya está ya calculado en la derivada, que sería 2x. Entonces, teniendo esto, puedes simplificar. Se están multiplicando los tres factores. Entonces, aquí te quedaría menos 2x por x al cuadrado más 1 a la menos 2. Y esta función a la menos 2, en lugar de ponerla en el numerador con la potencia negativa, la pones en el denominador con el cuadrado positivo. Y quedaría de esta manera, ya simplificada. Ejemplo 4. Regla de potencias para funciones. En este caso nos piden diferenciar y, que es igual a tangente al cubo de x. Es una derivada trigonométrica. Aquí lo único que hay que saber es, bueno, las derivadas trigonométricas o tenerlas a la mano en un formulario. Dice, para recalcar, primero volvemos a escribir la función como y es igual a tangente de x al cubo. Y luego se usa 6 con u es igual a tangente de x y n es igual a 3. Aquí, ojo, no hay que confundirse quién es el que tiene el cubo. Si la función, que es la tangente, o el argumento. Siempre que esté expresado de esta manera, tangente al cubo, tangente al cuadrado, inmediatamente después de la función, sea seno, coseno, tangente, está la potencia, significa que la función es la que está al cuadrado o es la que está al cubo. Es la que tiene la potencia, no el argumento. En este caso, el argumento es x, así elevado a la 1. Por eso ellos sugieren reescribirlo de esta forma para que no haya duda de quién tiene el cubo. La que está al cubo es la tangente de x. Bien, ya que la escribimos de esta forma, la vamos a derivar. ¿Qué hacemos? Pues el 3, que es la potencia n, lo ponemos como coeficiente, multiplicando a la función, que es tangente de x, la cual está elevada a la n menos 1, que nos quedaría 3 menos 1, nos quedaría 2, y multiplicada por la derivada de la tangente de x. Y aquí, recordando un poco, bueno, la tangente de x, la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. Nuevamente, aquí la que está al cuadrado es la secante. O sea, podríamos escribir secante de x por secante de x. Eso es igual a secante cuadrada de x. Ajá. Y bueno, ya tenemos finalmente la derivada de y con respecto de x. Nos quedaría 3 por tangente de x al cuadrado o tangente cuadrada de x multiplicada por la secante cuadrada de x. Esta es la derivada de mi función, de la tangente al cubo de x. Bien. Ejemplo 5, regla del cociente y luego regla de potencias. Les digo, entre más reglas conozcas, más facilidad y más versatilidad vas a tener para resolver una derivada. Hay varios caminos. Nos piden encontrar la derivada de y, donde y es evidentemente una función racional. Dice que en la parte del numerador tenemos la x al cuadrado menos 1 y todo ese binomio elevado al cubo, dividido entre 5x más 1 elevado a la 8. Entonces dice, empezamos con la regla del cociente
seguida por 2 aplicaciones de la regla de potencias. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice la regla del cociente? Bueno, que vamos a poner g de x o la función del denominador tal cual está, sin derivar, multiplicada por la derivada de la función del numerador. Ajá, aquí están indicando la derivada de la función del numerador. Todavía no realizan la derivada. Menos, este menos es por fórmula de derivación del cociente. La función del numerador, sin derivar, así como está, multiplicada por la derivada de la función del denominador. Nuevamente, aquí solamente está indicada la derivada, todavía no la calculan. En el siguiente paso, aquí ya están calculando las derivadas. Esto que está en rojo tiene continuidad acá. Entonces nos queda 5x más 1 a la 8 por la derivada de x al cuadrado menos 1 al cubo. Esta derivada nos quedaría como 3 por x al cuadrado menos 1 a la 2. Aquí le restamos 1 a la potencia. Multiplicada por 2x. Este 2x recordemos que es la derivada de x al cuadrado menos 1. Y luego menos x al cuadrado menos 1 al cubo por la derivada de 5x más 1 a la 8. Y la derivada nos queda como 8 por 5x más 1 a la 7 por 5. ¿Sí? Aquí ya están expresadas las derivadas, ya están hechas, pero falta, bueno, hacer los productos para simplificar. Ajá. Aquí se están multiplicando 3 factores. Puedes comenzar multiplicando cualquiera de ellos. Con 2 multiplicas 2 de ellos y luego multiplicas por el que queda. Y es lo que están haciendo acá. Este 6x resultó de multiplicar este 3 por este 2x. Aquí te queda 6x. Lo acomodan al principio, o en medio, o al final, no importa. El orden de los factores, así como dice, no altera el producto. Ajá. Y aquí tienes el 5x más 1 a la 8, que es este, y el x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es este factor. Menos, y aquí también te queda el 8 por 5, aquí está el 40, por 5x más 1 a la 7, es este, por x al cuadrado menos 1 al cubo, que es este. Y bueno, pues desarrollan esos factores, desarrollan esas multiplicaciones y finalmente llegan a esto. Ajá, llegan al x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Lo logramos factorizar multiplicado por menos 10x al cuadrado más 6x más 40. Bien, aquí factorizaron un x al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es este, y factorizaron seguramente un 5x más 1 a la 7. Y ya los que les quedó, pues resolvieron los productos. Y se logró factorizar, con lo que factorizaban la parte del numerador, se logró eliminar con este otro factor que quedó en la parte del denominador. Por eso ya no queda 16, por eso queda 9. Bien. Continuamos. Regla de la cadena. Una potencia de una función puede escribirse como una función compuesta. Si identificamos f de x es igual a x a la n y u es igual a g de x, entonces f de u es igual a f de g de x, que es igual a g de x a la n. La regla de la cadena constituye un mecanismo para diferenciar cualquier composición de dos funciones diferenciables f y g. Regla de la cadena. Si la función f es diferenciable en u igual a g de x y la función g es diferenciable en x, entonces la composición y es igual a g composición de f de x es igual a f de g de x, es diferenciable en x. Y la derivada de esta función, la derivada de f de g de x es igual a f' a la derivada de f de g de x por la derivada de g. O en forma equivalente, si lo queremos expresar en otra simbología, derivada de y con respecto de x sería igual a la derivada de y con respecto de u multiplicada por la derivada de u con respecto de x. Esa es la regla de la cadena. Y bueno, aquí vienen un par de ejemplos. Dice, hay que encontrar la derivada de y es igual a coseno de 4x.
La función es coseno de u, con u es igual a 4x, es el argumento del coseno, el 4x. Y entonces la derivada nos va a quedar como de y en de x va a ser igual a la derivada de y con respecto de u. Nos va a quedar menos, derivada del coseno es menos seno. También hay que tenerlo a la mano en el formulario. Entonces nos va a quedar menos seno de 4x y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de u, por la derivada del argumento, que sería 4. La derivada de 4x es 4. Ya si lo acomodamos, dejando el coeficiente al inicio de la expresión, pues nos quedaría menos 4 por seno de 4x. Siempre es preferible dejar todos los coeficientes al inicio de las expresiones, por ejemplo, para que aquí no se confunda con el argumento. ¿Sí? El 4 va multiplicando al seno de 4x, no va multiplicando al 4x. Ojo ahí. Y ya aquí nos quedaría nuestra derivada de coseno de 4x. Nos ponen aquí otra función, y, hay que encontrar la derivada. En este caso, y es igual a tangente. Y el argumento de la tangente es 6x al cuadrado más 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, primero, plantear o escribir cuál es la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada. Será la secante cuadrada del mismo argumento, que es 6x al cuadrado más 1. Y toda esta, la secante cuadrada de 6x al cuadrado más 1, la vamos a multiplicar por la derivada del argumento de 6x al cuadrado más 1. La derivada nos quedaría 12x. Ese 12x nuevamente lo colocamos al inicio de la expresión para que no se confunda con el argumento de la secante cuadrada. Y esta ya sería nuestra derivada. Este es nuestro resultado final. Muy bien, vamos con el ejemplo 9. Dice que son reglas del producto, de potencias y de la cadena. Diferencie y es igual a 9x al cubo más 1 y todo ese binomio está al cuadrado multiplicado por seno de 5x. Dice solución. Primero se usa la regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? Vamos a dejar la primera función, 9x al cubo más 1 todo eso al cuadrado, así sin derivar, multiplicada por la derivada del seno de 5x. Y después vamos a sumar, esta suma es por regla del producto, seno de 5x sin derivar, multiplicada por la derivada de 9x al cubo más 1 y todo eso al cuadrado. Aquí está planteada la derivada, todavía no la desarrollan. Y dice, seguida la regla de potencias y la primera fórmula del teorema 3.5.3. Entonces aquí tenemos el 9x al cubo más 1 al cuadrado. La derivada del seno de 5x va a ser coseno de 5x. Aquí utilizamos la regla de la cadena. Coseno de 5x multiplicada por la derivada del argumento. Aquí está planteada la derivada del argumento, todavía no la realizan. Más seno de 5x, que es el que tenemos acá, por la derivada de esta función. Nos quedaría 2, este es n, por 9x al cubo más 1, a la n menos 1, nos quedaría un 1, por la derivada del 9x al cubo más 1, que nos quedaría, bueno, acá en el segundo renglón ya lo hacen. Aquí nada más están indicando la derivada. Perfecto, en este segundo renglón ahora sí desarrollan las derivadas que nos faltan. Nos quedaría 9x al cubo más 1, todo eso al cuadrado, multiplicada por la derivada del 5x nos queda 5, por eso este 5 de aquí. Por coseno de 5x, que es el que ya teníamos, acá está. Más seno de 5x, que es esta, multiplicada por 2, por 9x al cubo más 1, a la 1, por la derivada de esta función, que sería 9 por 3, 27x al cuadrado. Aquí están expresados ya todas las derivadas. Ahora solo resta simplificar. Desarrollar los productos, todo lo que esté al cuadrado, y multiplicar y simplificar términos semejantes. Y finalmente llegamos a esto, a que la derivada de y con respecto de x nos queda igual a 9x al cubo más 1, que multiplica a 45x al cubo por coseno de 5x, más 5 por coseno de 5x, más 54x al cuadrado por seno de 5x.
después de desarrollar y simplificar. Bien, viene este ejemplo 10, dice uso repetido de la regla de la cadena. Diferencie y es igual a coseno a la cuarta o coseno cuarto de 7x al cubo más 6x menos 1. Aquí el que está a la cuarta es el coseno, ojo. Solución. Para recalcar, primero escribimos la función dada como y es igual a coseno de 7x al cubo más 6x menos 1 y a la cuarta, para que no se confunda quién está a la cuarta. Observe que esta función es la composición g composición f, h composición g de x. Ajá. O sea, tienes una función compuesta en otra función compuesta, donde f de x es igual a x a la cuarta, g de x es igual a coseno, y h de x es igual a 7x al cubo más 6x menos 1. Dice, primero aplicamos la regla de la cadena en la forma de regla de potencia, seguida por la segunda fórmula en 11, que involucra el coseno. A ver, dice que la derivada de y con respecto de x va a ser igual a, de esta forma estándar. El 4 lo pasan como coeficiente, aquí está, por coseno de 7x al cubo más 6x menos 1 al cubo. ¿Por qué? Porque a la potencia, a la n le restan 1. Eso queda multiplicado por la derivada del coseno de 7x al cubo más 6x menos 1. Aquí solamente está expresada o planteada la derivada, todavía no la realizan. En el siguiente paso ya están multiplicando el 4 por el coseno al cubo, que está aquí este cubo, se lo ponen al coseno. Lo mismo ponerlo aquí o acá. Coseno al cubo de 7x al cubo más 6x menos 1, que multiplica. Y ahora sí desarrollan la derivada de este coseno. La derivada me quedaría menos seno de 7x al cubo más 6x menos 1 multiplicada por la derivada del argumento. Nuevamente, aquí dejan la derivada solamente planteada sin realizarla. Último paso. Dice que nos queda aquí menos 4. ¿Dónde sale este menos 4? Aquí tenemos el 4 y el menos que quedó multiplicando al seno. Entonces, como todo se está multiplicando, pues este menos lo ponen al inicio para no causar ahí confusión. Entonces nos queda menos 4 por 21x al cuadrado más 6 por coseno al cubo. Aquí está nuestro coseno al cubo de 7x al cubo más 6x menos 1 por seno de 7x al cubo más 6x menos 1. El 21x al cuadrado más 6 resulta de la derivada esta que está acá. ¿Sí? De aquí 7 por 3, 21x, nos queda al cuadrado más 6. Y todo queda así planteado multiplicándose. Aquí tenemos el menos 4 que multiplica a esta función, que multiplica el coseno al cubo y que multiplica el seno. 4 funciones multiplicándose. Dice, en el ejemplo final, la función dada es una composición de 4 funciones. Una constante, una cuadrática, una trigonométrica al cubo, que es el coseno, y el seno. Bien, y bueno, pues ya de aquí vamos a pasar a los ejercicios, los ejemplos de los videos. Y finalmente, bueno, los ejercicios que ustedes van a realizar.